Cada mañana Dios hace salir el sol y envía el maná que tú necesitas, descendiendo del cielo, palabra de vida para ti, la provisión celestial, tu sanidad, el perdón y la bendición de Dios descienden cada mañana del cielo a tu mesa. Y nuestra oración es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El deseo y el anhelo de Dios es habitar en nuestras casas, habitar en nuestros hogares, habitar en medio de nuestras familias. Es el deseo, el anhelo y el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Y cuando Dios habita en una casa, cuando Dios habita en un hogar, esa casa se convierte en una casa de bendición. ¿Por qué? Porque una casa de bendición es un lugar donde la presencia de Dios mora, la familia, esa casa es bendecida por Dios y se convierte en una fuente para bendecir a las demás casas, a las demás familias y a los demás hogares que hay alrededor. Uno de los propósitos que Dios tiene con nuestras casas es que nuestras casas sean casas de bendición. Son lugares donde la presencia de Dios mora y la bendición de Dios reposa sobre esa familia, sobre esa casa, y se imparte o se reparte la bendición de Dios a las familias, a los hogares que están cerca, a las demás casas que hay alrededor, a los demás vecinos. Eso es lo que Dios desea hacer con nosotros, y eso es lo que se conoce como una casa de bendición. Es un lugar que Dios ha bendecido y se ha vuelto una fuente de bendición para las demás casas, para las demás familias, las demás personas que hay a nuestro alrededor. Y como te estaba diciendo, una casa de bendición es un lugar donde Dios habita, un lugar donde la presencia de Dios mora. Allí nuestra casa se vuelve una casa de bendición. Y te invito para que me acompañes a leer sobre esto en el segundo libro de Samuel, capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 11 en adelante, que nos dice lo siguiente. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David con gran celebración. Amén. El contexto de este pasaje es que David está intentando llevar el arca de Dios de la casa de un hombre, Abinadab, hacia la ciudad de David, hacia donde él vivía, hacia donde David tenía su palacio. Quería trasladarla hacia ese lugar y allí construir un templo para Dios. Pero en medio del trasladar el arca de la casa de Abinadab a la ciudad de David, a Jerusalén, ocurrieron algunas cosas allí y dejan el arca de Dios en la casa de un hombre llamado Obed-Edom. Y allí dice el texto que en solo 3 meses que el arca permaneció en la casa de Obed-Edom, Obed-Edom fue bendecido, dice la palabra. Todas las personas en su casa, toda su familia fue bendecido. Y luego, versículo más adelante, dice que las personas fueron y le dijeron a David: mira, rey, Obed-Edom, su casa y todo lo que él tiene ha sido bendecido a causa del arca de Dios. Es hermoso porque no solo Obed-Edom fue bendecido, sino toda su casa, toda su familia y aún todas sus posesiones. O sea, eso quiere decir que si este hombre tenía animales, todos los animales que él tenía fueron bendecidos. Quiere decir que si este hombre era agricultor, todos sus cultivos y todo lo que él estaba cultivando, cosechando, fue bendecido en gran manera. Quiere decir que todos los negocios, que todo lo que Obed-Edom emprendió durante esos 3 meses e hizo, Dios lo bendijo de una manera sobrenatural. Y nos dice claramente: a causa del arca de Dios. Y el arca de Dios, lo que hace referencia o lo que representa el arca de Dios es la presencia misma de Dios. Cuando Dios envió a Moisés a construir esta arca, que fue construida por Moisés allí en el desierto, le dijo: y donde esté el arca, allí estará la Shekinah, lo que se conoce como la presencia misma de Dios sobre un lugar.
en específico. Por eso cuando el arca de Dios es llevada a la casa de Obed-Edom, lo que le dicen a David es: Dios ha bendecido a Obed-Edom, su casa, todo lo que tiene, toda su familia y todas sus pertenencias han sido bendecidas a causa del arca de Dios. Lo que le están diciendo es: todo lo que Obed-Edom tiene, todo Obed-Edom y toda su casa y toda su familia ha sido bendecida por la presencia de Dios. Y esto, mi amado, convirtió la casa de Obed-Edom en una casa de bendición. Quiero decirte que cuando tú traes la presencia de Dios a tu casa, cuando tú buscas el rostro de Dios, tu casa, tu vida, tu familia y todo lo que tú tienes es bendecido a causa de la presencia de Dios en tu vida, y tú y toda tu casa se convierten en una casa de bendición, un lugar donde la presencia de Dios mora, un lugar que Dios bendice, y es un lugar que se convierte en una fuente de bendición para las demás personas. Eso es una casa de bendición. Por eso nosotros nos llamamos, nuestra iglesia se llama Casa de Bendición. Yo soy casa de bendición. La presencia de Dios mora en mí. Dios me bendice y Dios me usa como una fuente para bendecir a las demás personas. Ese es el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Ser una casa de bendición es cumplir la misión que Dios me ha encomendado, ser bendecido por Él para bendecir a otros. Allí donde estás esta mañana, te invito para que tú cierres tus ojos y hables con Dios. Y si quizás tú has estado apartado de Dios, la presencia de Dios no mora en tu casa, en tu hogar, en tu vida, en tu familia, tú le digas: Señor, yo deseo que tú vivas en mi casa y que mi casa sea una casa de bendición, donde tú estás, donde tú derramas tu bendición y donde nos convertimos fuente de bendición para las demás personas, las demás casas, las demás familias, para los que están a nuestro alrededor. Así que te invito para que cierres tus ojos allí y hables con Dios. Padre amado, Señor, hoy nos acercamos a ti. Y Dios, perdónanos porque muchas veces estamos apartados o alejados de ti. Perdónanos, Señor, porque muchas veces perseguimos tus bendiciones, pero no te perseguimos a ti. Y hoy a través de este texto podemos ver que donde tú estás, donde tú habitas, Señor, tú bendices en gran manera a esa persona, a esa familia, y esa casa se vuelve una casa de bendición. Señor, Padre Celestial, nosotros queremos que nuestras casas, nuestros hogares sean casa de bendición. Un lugar donde tú habitas, un lugar donde tu presencia mora, Señor. Y hoy es un lugar donde tú derramas tus bendiciones sobreabundantes y nos convertimos en fuente de bendición, en casa de bendición para las demás personas, para las demás familias, para los vecinos, para las personas que están a nuestro entorno, a los que están a nuestro alrededor. Señor, úsanos, Señor, para hacer ese canal de bendición. Dios, que nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia sea una casa de bendición donde tú habites, Señor. Por eso te invitamos para que tú habites nuestro corazón, tú habites nuestra casa, tú habites nuestro lugar, Señor, y todo lo que tenemos y todo lo que somos sea bendecido en gran manera por ti, Señor. Te exaltamos y te honramos, Señor, y te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Acabas de oír tu pan diario, un alimento celestial que Dios envía para bendecir tu vida. Cada una de estas palabras, créela, aplícala, vívela, entonces podrás vivir en la bendición la cual Dios desea para tu vida. Somos Iglesia Cristiana Cuadrangular, casa de bendición. Una casa que Dios ha diseñado para bendecir tu vida a través de cada una de estas palabras. Estamos ubicados en la ciudad de Bucaramanga, en la carrera 24 con calle 3417, en el centro de la ciudad. Te invitamos para que nos acompañes y asistas con nosotros y vive una experiencia sobrenatural con Dios. Los días jueves 7:30 de la noche y los días domingos 9 de la mañana. Te esperamos. Que Dios te bendiga de una manera poderosa y sobrenatural.